Bueno, muy buenos días a todas y a todos que están conectados en este momento. Estamos iniciando una nueva charla de Conectados RTC. Hoy día vamos a estar hablando sobre la relación entre la producción de estadísticas oficiales y género, un tema muy importante, sobre todo considerando el contexto de la CEA. Se han firmado algunos acuerdos en las últimas reuniones en donde se muestra el compromiso de parte de la CEPAL para comenzar a transversalizar la perspectiva de género en la producción de estadísticas oficiales. Es por ello que la charla de hoy día entonces va a estar destinada a este tema y vamos a contar con la participación de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba y el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Y entonces, para comenzar, quisiera darle la bienvenida a la Oficina de Estadística de Cuba. Si pueden comenzar ellas su presentación. Anaís, ¿están por ahí? Bueno, buenos días y sobre todo agradecer a la red esta oportunidad que nos dan de presentar lo que se ha hecho en el país con relación a las estadísticas de género. Nuestra presentación, pásame la primera página, por favor. Esa misma. Nuestra presentación que vamos a hacer a dos manos entre Anaís Montequín y Mayra Mena, pásame la primera página, exactamente. Y Mayra Mena tiene un nombre un poquito largo, pero lo hemos puesto así, ese nombre un poco largo, porque como lo vamos a hacer entre las dos, pásame la primera página. Como lo vamos a hacer entre las dos, queríamos en el propio nombre que se identificara lo que vamos a hacer. Si ustedes se fijan, la presentación se llama el Sistema de Información Estadística de Seguimiento al Programa para el Adelanto de las Mujeres, que de ahora en adelante lo vamos a mencionar como PAN, terminado en M, Camino Andado, Retos y Perspectivas. Queremos presentar primero en esta presentación lo que es el PAN. El PAN es el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en Cuba, que es un programa que salió o fue aprobado por un decreto presidencial, el decreto presidencial 198 del 8 de marzo del 2021. Y este decreto, por supuesto, en el caso nuestro, siempre aparece en la Gaceta Oficial. El decreto promulga o está amparado en la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Este decreto, para llegar a este decreto, hay varios antecedentes que tenemos en el país. Primero, tenemos unas bases jurídicas y condiciones objetivas y subjetivas que nos permitían adelantarnos y llegar a este decreto presidencial. Por otra parte, tenemos un antecedente muy fuerte que es el pensamiento de Fidel en cuanto al papel de la mujer en la sociedad cubana. Otro antecedente también fuerte es el surgimiento de la Federación de Mujeres Cubanas, que ha sido el mecanismo país durante todo este tiempo para analizar y ver la posición y la situación de la mujer en la sociedad. Por supuesto, un antecedente también extraordinario es la Conferencia de Beijing. El Plan de Acción Nacional para Seguimiento a la Conferencia de Beijing, que este plan nacional, donde desde ahí la oficina tiene participación con mandatos y responsabilidades asignadas. Otro antecedente son las evaluaciones que se vinieron haciendo de este PAN con N, porque es el Plan de Atención Nacional. Y el otro antecedente es que hemos encontrado que hay insuficiente conocimiento sobre lo que es género, la perspectiva de género, tanto en directivos como en formadores de personas, formadores de estudiantes. Y entonces este es un antecedente muy fuerte, la falta de preparación que tenemos en cuanto a esto. ¿Qué podemos decir que es el PAN? Bueno, para nosotros el PAN lo vemos como que hay una voluntad política del Estado
Pero bueno, con voluntad política no se hace nada, hay que darlo más. Por lo tanto, el PAN se ha convertido como una agenda de Estado y a la vez es un elemento clave para las políticas a favor de las mujeres. A través del PAN se puede lograr la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de todas las políticas públicas. Hay una mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación y violencia, y por lo tanto se ha convertido como un programa de gobierno que tiene un seguimiento continuo. Por ejemplo, les pudiera decir que en todas las instituciones y organismos del Estado existe un comité de género que se basa en las condiciones concretas de la situación que tiene cada una de estas instituciones, en base a un diagnóstico que cada una de estas instituciones ha hecho, y por ahí ha preparado como una estrategia de género para seguir en el tiempo. ¿Qué pudiéramos ver como marco referencial para el PAN? Bueno, lo primero, la gran sombrilla, que es la Constitución de la República de Cuba. Ya desde esta propia Constitución se promulgan los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos. Otro marco referencial puede ser la propia conceptualización del modelo económico y social de desarrollo de Cuba, las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y algunos instrumentos internacionales, como es la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia de la ONU sobre la Mujer en Beijing, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, el CEDAW como se conoce, y no se puede dejar fuera la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con todos sus objetivos. Hay otros instrumentos internacionales como el Consenso de Montevideo, pero nosotros señalamos aquí fundamentalmente estos tres. ¿El PAN cómo se ha estructurado? Bueno, el PAN se ha estructurado en 7 áreas que se le llaman 7 áreas de especial atención. Estas áreas en algunos casos se entremezclan, pero en general se ha tratado de estructurar para darle un seguimiento más efectivo. En estas áreas, por supuesto, están incluidas los diferentes tipos de autonomía que muchas veces por lo que conocemos cuando estudiamos la perspectiva de género. Por ejemplo, el área 1 se refiere fundamentalmente al empoderamiento económico de las mujeres. Esta área tiene 8 medidas, las medidas son las cuestiones que se van a atender. El área 2 está referida a los medios de comunicación, fundamentalmente difusión, comunicación masiva. El área 3 está referida a la educación, prevención y al trabajo social. El área 4 se trata sobre el acceso a la toma de decisiones. El área 5 es la de legislación, derecho, marco normativo y los sistemas de protección contra toda la forma de discriminación y violencia. Esta área tiene mucha fuerza dentro del programa. Todas tienen fuerza, pero esta área, el área 5, tiene mucha fuerza. El área 6 está dedicada a la salud sexual y reproductiva. Y el área 7, que es fundamentalmente lo que vamos a ver aquí hoy, está dedicada a las estadísticas e investigaciones. ¿Cuál es el papel de la UNED, o sea, de la Oficina Nacional de Estadística? ¿Cuál es el mandato que tiene dentro del PAN? Después Anay va a hablar de lo que se ha hecho, pero bueno, el mandato que da el PAN a la UNED lo vamos a ver fundamentalmente en 3 áreas. Por ejemplo, en el área 1 se le indica a la UNED que hay que crear las condiciones para medir y valorar económicamente la contribución a la economía familiar y social del trabajo no remunerado de las mujeres. Es una indicación precisa que da el área 1 a la Oficina de Estadística e Información. En el área 5, que es la de comunicación, en el área 2, que es el área dedicada a la comunicación, la medida 5 trata de difundir los resultados de las investigaciones y las estadísticas sobre las mujeres y hombres. Y esta es una indicación también dada
precisamente y a la ONEI. El área 7, aquí tenemos muchos mandatos del decreto presidencial, en el área 7 de estadísticas e investigaciones. Bueno, la primera medida que nos pide el decreto es que hay que hacer una revisión de las estadísticas continuas y especiales para ver las variables sociodemográficas y sobre todo sexo, edad y color de la piel, además de capacidad, pero se le indica a la oficina que hay que revisar cada una de las estadísticas. Continuando. La medida 2 del área 7 también le indica a la oficina que en todas las estadísticas y las bases de datos hay que incluir indicadores por sexo que permitan realizar análisis de género. No es solo incluir el sexo, sino que también que estos indicadores permitan hacer un análisis de género. En el área 7 también, la medida 5 habla de estimular el desarrollo de las investigaciones científicas en diferentes áreas con enfoque de género. Y en el área 7 también, la medida 6 indica que hay que impulsar la creación de un observatorio científico de género que posibilite dar seguimiento a la utilización correcta del enfoque de género en la construcción de indicadores y captación de estadísticas. Ahora ANAIS va a continuar con lo que ya ha hecho la oficina, con los antecedentes que tiene la oficina con relación a la estadística de género y con lo que ha hecho según el mandato del decreto presidencial. Bueno, como ven, teníamos una serie de, digamos, de indicaciones y de trabajo que comenzar. Basta decir que nosotros ya teníamos una serie de informaciones que poseemos, pero había que hacer como un ordenamiento, porque como Mayra les explicó, no solo es tener indicadores desagregados por sexo, sino que permitan hacer un enfoque de género. Entonces, bueno, contamos con un reservorio, como pueden ver, que se nutre a partir de registros administrativos, que se basa, bueno, en las inscripciones de nacimiento, de funciones y migraciones, tanto internas como externas, y una serie de encuestas de hogares, que ahí las enumeramos, que tiene una información bastante concreta que se puede utilizar. Además del último censo realizado de población y viviendas del 2002. Además de toda esta información con que contamos, que ordenamos, tenemos una gran fortaleza también, podemos decir, y es que la ONEI ha participado históricamente en todas las convocaciones que ha hecho el grupo de trabajo de la CEA-CEPAL. Y específicamente en esta última etapa estuvo participando en la elaboración de la guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe, y actualmente forma parte del grupo encargado de la confección de la guía para la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística. La participación activa de la ONEI ha permitido no solo brindar información y colaborar en estos grupos, sino a su vez nutrirse y retroalimentarse y aprender precisamente de todo este trabajo en conjunto. Con todos estos elementos podemos hacer una presentación, digamos, del camino andado. Tenemos que partir de explicar que en estas mesas de trabajo que han sido bastante, o sea, muy frecuentes, un trabajo en equipo, donde conjuntamente con el mecanismo país que lo constituye la Federación de Mujeres Cubanas y su Centro de Estudio de la Mujer, las investigadoras que forman parte de ese centro y nosotros, bueno, pues con toda esta información que les he brindado, nos hemos sentado, hemos preparado indicadores, hemos confeccionado fichas técnicas, lo hemos corroborado, o sea, para estar alineado con los indicadores ODS. La participación en diferentes macroprogramas nos han permitido también esta retroalimentación. Y bueno, queríamos decirle que, bueno, llegamos a obtener la selección de indicadores por área, por ejemplo,
para la confección de lo que nosotros hemos llamado CIEPAN. ¿Qué sucede? En la oficina se dio la orientación de la confección, que está en estos momentos en construcción, de una sala situacional. En esa sala situacional van a existir indicadores de diferentes áreas, tanto económica, medioambiental, y se decidió precisamente comenzar la construcción de esta sala situacional con los indicadores de seguimiento del PAN, del Programa Adelanto de la Mujer. En este caso le pusimos como nombre CIEPAN, que es el Sistema de Información Estadístico del PAN. Ahí ustedes pueden ver, a grosso modo, bueno, las diferentes áreas del PAN explicadas anteriormente, los indicadores que hemos seleccionado, y bueno, volvemos a la presentación. Esto es un trabajo que, como ven, lleva terreno, y quiero mostrarles, por ejemplo, cómo sería esta sala, como les dije, está en construcción, cómo sería la visualización cuando esté preparada de la sala situacional. Ven, ahí tienen, por ejemplo, uno de los indicadores, que es el total de la población analizada con trabajo remunerado, y tienen las diferentes, por ejemplo, ahí tienen una serie del 2015 hasta el 2019, con una por zona de residencia urbano-rural, tienen el mapa. Ya se pueden obtener gráficos. Uno puede, por ejemplo, quitar el año 2015 de la serie y ven las diferentes transformaciones que tienen los gráficos, los mapas. Esto es algo que estamos creando. Para esto vamos a tener un número determinado de indicadores, que fue lo que les mostré anteriormente, bueno, a grosso modo, distribuidos por área de atención al PAN. Esto va a ser muy bueno, tanto para usuarios, por ejemplo, personas que estudien en la universidad, en diferentes niveles, como, por ejemplo, investigadores de otros centros de investigación o cualquier tipo de persona, tanto de Cuba como a nivel internacional, que desee obtener la información. Entonces, en la presentación también vemos que tenemos esta sala situacional con los indicadores de seguimiento al PAN, pero estamos, como ustedes vieron anteriormente, el mandato que nos dieron, la confección también en construcción en estos momentos de un observatorio. Primero tenemos la selección de indicadores para el observatorio. En estos momentos tenemos un total de 27 indicadores, como pueden ver ahí. Los tenemos organizados, bueno, por el área a que está asignada en dependencia del PAN, la fuente de información, la unidad de medida, el desglose, si pertenece a algún ODS o no, si coincide. Bueno, ahí tenemos para todos estos indicadores creada la ficha técnica y todo. Entonces, quería mostrarles, en el caso del observatorio, se va a llamar el Observatorio Científico de Cuba sobre Igualdad de Género. Está, como les dije, en estos momentos, este sería, a grosso modo, la maqueta de lo que va a poseer este observatorio, donde vamos a tener, por supuesto, partimos de todos los indicadores que estén ordenados por las diferentes áreas de atención del PAN. ¿Qué cosa es el PAN? El marco normativo, con los leyes, los decretos leyes, convenios que sustenten un buen desempeño del PAN, resultados de investigaciones o informes, que estos pueden ser incluso de los que seleccionemos, que daten de años, pero que puedan tributar información importante para el análisis en los temas de género. Y bueno, por supuesto, los documentos rectores del observatorio, como un manual de usuario, tutorial, etc. Esto van a existir algunos indicadores que estén en el observatorio y también estén en el CIEPAN. Tendrán un link con su acceso a la sala situacional. Entonces, aquellos usuarios que necesiten un poco más de información de la que esté en el observatorio se podrán dirigir a la sala situacional. Como ven, nosotros siempre hemos tenido como herramienta de trabajo el observatorio de CEPAL. Y bueno, pues esto nos ha servido como un referente, igual el CEPAL-STAT.
Entonces, hemos tenido también, realizamos hace poco un taller, digamos, donde realizamos, que tiene que ver con estos retos que tenemos. Realizamos en ese taller una especie de conciencialización con todos los organismos que se suponen que estén involucrados y que nos acompañen en este proceso de brindar información para estos indicadores. Entonces, entre estos retos que tenemos sobre los principios estadísticos, precisamente la coordinación con todos estos organismos, la integración para lograr una racionalidad, que estos sean comparables, la trazabilidad, la transparencia, la auditabilidad de estos indicadores, la confidencialidad que debe cumplir, por supuesto, y seguridad. En este taller hicimos incluso algunos ejercicios tomando como muestra uno de estos indicadores, algunos de los indicadores que seleccionamos, y bueno, esto permitió servir como un punto de partida porque realmente hay que fortalecer las capacidades, hay que empezar por la capacitación y preparar los equipos técnicos que intervienen en todo este proceso estadístico, desde el diseño de los formularios, la captación, el procesamiento de datos y difusión a través de todas las etapas que hemos visto también en el grupo de trabajo de la CEA, que todas las diferentes etapas de los procesos estadísticos tienen que tener la transversalización de la perspectiva de género. Y también tenemos que, para ello, para lograr perfeccionar las metodologías y los marcos conceptuales para poder generar y analizar las estadísticas de género. Y sobre precisamente esta transversalización hay que tratar de lograr incluir la perspectiva de género tanto en la producción como en la difusión y el análisis de toda la información estadística para poder contribuir en la producción de estadísticas útiles para el diseño y monitoreo de las políticas públicas. Entonces, como ven, estos son los retos que tenemos. A veces estamos aprendiendo haciendo, como decimos, pero hay que prepararse. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Bueno, precisamente lograr el Observatorio Científico de Cuba sobre Igualdad de Género, que tenemos que mencionar que es una colaboración entre la Oficina Nacional de Estadística y la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, que está realizando la sala situacional y conjuntamente con una empresa llamada Tecnomática, que es la que está trabajando en la confección del Observatorio de Género. Pero todo este grupo trabaja de manera coordinada, las tareas se van ejecutando y se van monitoreando de manera que vayan trabajando de manera paralela, pero hacia la misma dirección que queremos. Entonces, queremos también, por supuesto, disponer del Sistema de Información Estadística para el seguimiento del CIEPAN, como les mencionaba anteriormente, y bueno, por supuesto, contar con metodologías y marcos conceptuales apropiados para generar las estadísticas de género con la calidad necesaria. Bueno, hasta aquí es lo que hemos querido presentar. Esperamos, bueno, que haya sido de su entendimiento. Cualquier duda, todo lo que necesiten, por supuesto, estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias a Mayra y Anaís de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba por esta presentación. La verdad que le agradecemos mucho que nos hayan contado su experiencia y también felicitamos también por el avance. Como ustedes decían, estamos avanzando, aprendiendo sobre la marcha. Estas cosas son nuevas en general en la Oficina de Estadística, pero todos los avances son importantes. Así que por eso, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, sí. Les recuerdo también a todas las personas que están conectadas en este momento que pueden hacer llegar sus consultas o comentarios por el chat que tenemos habilitado. Las preguntas las vamos a abordar al final de las presentaciones. O también pueden levantar su mano cuando hayan finalizado las dos presentaciones. Ahora le voy a dar la palabra a Sofía Montedónico del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, que también nos va a contar su experiencia. Hola, muchas gracias, Andrea. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a ustedes como persona organizadora de este evento por darnos la instancia también de poder compartir
parte del trabajo que realizamos acá en el Subdepartamento de Estadísticas de Género, y también, por cierto, agradecer a las compañeras de Cuba que se dieron también el tiempo de poder elaborar esta presentación para compartir su experiencia de trabajo, que particularmente nos nutre bastante a nosotros sobre cómo se realiza como este objetivo de trabajar y poder profundizar las estadísticas de género en todas las oficinas que nos dedicamos a esto. Así que primero me voy a tomar el tiempo para no extenderme demasiado en la presentación. Igual ahí, Sofía, perdón, ahí tenemos tiempo, así que no hay problema. Sí. Voy a tratar de no aprovecharme igual, pero Dale, muchas gracias. Entonces, bueno, un poco la presentación que nosotros queríamos venir a mostrar es el trabajo que hacemos en el Subdepartamento de Estadísticas de Género, que se aloja en el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, como una forma de entregar quizá esta experiencia de trabajo que se ha venido desarrollando durante el equipo, las distintas formas de equipo que ha tomado, y compartir ciertos aprendizajes que nosotros obtenemos a partir de la experiencia y la reflexión que tenemos sobre el quehacer que tenemos mandatado a hacer. Entonces, para estructurar un poco esta presentación, queríamos tocar como 3 puntos. Primero, brevemente, hacer un contexto institucional para dar cuenta como de qué manera ha ido evolucionando la temática de género en la institución, porque no está de más decir que las gentes que han trabajado esta temática dentro del INE han sido varias personas que han transcurrido como en distintos momentos y que su aporte ha permitido que el día de hoy podamos desarrollar de cierta forma particular el trabajo que hacemos. Entonces es como una especie de trabajo en equipo y a lo largo del tiempo que ha ido fortaleciendo y estableciendo ciertos parámetros para poder ir viendo de qué manera ir profundizando este tema del enfoque de género dentro de las estadísticas. Entonces, brevemente hacer ese contexto institucional, luego detenernos más que nada en la forma que el día de hoy nosotros estamos organizando el trabajo que desarrollamos bajo este objetivo que se nos propone de transversalizar el enfoque de género en las distintas fases de la producción estadística, y cerrar con ciertos aprendizajes que nosotros como el día de hoy obtenemos como un modo de síntesis o de aprendizaje que hemos obtenido a partir del trabajo que hacemos. Entonces, respecto al primer punto sobre este contexto institucional, nosotros podemos marcar quizás el desarrollo de la temática de género en 3 grandes etapas a lo largo de las últimas décadas. La primera, pensar como la década de los 90, la primera década del siglo XX, pensar un contexto de Chile donde viene saliendo de una dictadura militar altamente violenta y de un carácter antipopular, y donde el Estado, luego de esta transición, va presentando ciertos cambios, no tantos como quisiéramos, pero sí se abren nuevas temáticas a trabajar que previamente no se desarrollaban con fuerza o netamente no se mostraban. Entonces, en estas décadas como que se trabaja el tema de la situación de las mujeres, pero anclado en ciertos productos específicos que se iban sacando. Entonces tiene un carácter más de difusión, de dar cuenta de cómo los fenómenos sociales afectan distintos a hombres y mujeres, pero son, como decía, como un carácter bastante aislado y focalizado. Y al mismo tiempo, a nivel internacional, sabemos que se están ratificando una serie de compromisos institucionales que van invitando a los países a avanzar en los compromisos para avanzar en la igualdad y la equidad de género, pero en particular yo quiero destacar un decreto que se da en el Ministerio de Economía de Chile, el ministerio al cual nosotros estamos alejados como Instituto de Estadística, que es el decreto 305, que mandata a la institución a que todos los datos que sean generados a nivel de personas estén desagregados según sexo. Entonces, si bien no es la totalidad de cuando uno habla de enfoque de género, pero sí es el primer paso para al menos dar cuenta de la estadística que te permita separar en estos 2 grandes grupos de hombres y mujeres para poder dar cuenta de cómo las experiencias afectan distinto según sea su sexo. Luego, una segunda etapa, podríamos decir que del 2014 al 2017, donde cambia este carácter como aislado de la difusión de los datos y se empieza a instalar como una línea de trabajo. O sea, ya no solamente se trata de hacer como ciertos documentos que hablen de la situación de las mujeres, sino que se empieza ya
hablar de la necesidad de generar estadísticas de género propiamente tal y la necesidad de transversalizar el enfoque de género en sus distintas fases, más allá de solamente de la difusión de los datos. ¿Ya? Entonces, se empiezan a hacer preguntas respecto a cómo estamos produciendo nuestros datos, cuál es la mirada que debemos instalar dentro de todo el proceso de producción. Y luego podríamos establecer, disculpa, se me olvidó mencionar que también en esta época se crea la Subcomisión de Estadísticas de Género, el año 2014, que es un espacio interinstitucional que más adelante voy a profundizar de qué se trata, pero que ha sido un ancla bastante potente que nos ha permitido trabajar y desarrollar las estadísticas de género, o la producción de estadísticas de género. Y finalmente podríamos decir una tercera etapa que comienza en 2018 hasta ahora, que principalmente se caracteriza por presentar varios movimientos en la estructura organizacional del equipo. O sea, pasa de ser una unidad a ser después una sección y luego lo que es ahora, que es un subdepartamento. Entonces, este avance en la formalización y en la mayor autonomía que va generando el equipo impacta directamente en la capacidad que tiene de poder abordar este mandato que se les da de poder transversalizar el enfoque de género en la producción. Entonces, si bien en la etapa anterior se hablaba de la necesidad de transversalizar este enfoque, ahora ya se ve más concretamente, como de manera más operativa, de qué manera vamos a hacer eso. Entonces, hay un trabajo más que nada metodológico de empezar a observar cómo se trabaja y cómo se producen estos datos y se van generando estos documentos que funcionan como herramientas de trabajo para los mismos equipos productores de datos para poder como incorporar la mirada de género, el enfoque de género de manera armoniosa dentro de su propio proceso. Entonces, eso a modo general, como de qué manera se ha ido evolucionando como el trabajo y la formalización que ha tenido el equipo respecto a esta temática. Y más que nada nos queremos como abocar a presentar como de qué manera hoy estamos organizando el trabajo de transversalizar el enfoque de género en las distintas fases. Cuando nosotros hablamos de estas distintas fases, nos referimos a este modelo con el cual funciona el INE, que se basa en el modelo GSDPM, que es el que ocupan o tienen como referencia las distintas oficinas nacionales de estadística, que un poco invita a poder entender todo el proceso estadístico como en estos procesos y subprocesos que tiene cada uno. Entonces, ya no solo, como decía antes, nos enfocamos en difundir estadísticas de género, sino en evaluar de qué manera estamos trabajando, incorporando el enfoque en cada una de estas fases, ya sea desde que se evalúa la necesidad de información, se diseña, se recolectan datos, etcétera, hasta que llegamos como a evaluar y a retroalimentar y comenzar de nuevo el proceso. ¿Ya? Entonces, en este trabajo nosotros podríamos abordar o destacamos al menos estos 5 elementos que son importantes de considerar a la hora de hablar de esta transversalización del enfoque de género. Como decía antes, quizá el punto de partida o lo más inicial es tener como estos datos desagregados por sexo, que permite como observar la experiencia de hombres y mujeres al menos, en las distintas temáticas que se pueden estudiar, pero también de la mano este trabajo debe ir acompañado de una reflexión respecto a si los datos efectivamente están reflejando estas temáticas de género. Porque bien sabemos, no solamente es como describirlo en qué suceden hombres y mujeres, sino comprender de qué manera o qué estamos llegando a preguntar en nuestros instrumentos estadísticos para poder como observar esta realidad que afecta a distintas personas según sea su género. Al menos con esta característica, también muchas otras intersecciones que se cruzan. Entonces, en ese sentido, la producción estadística no solamente debe estar enfocada como en generar esta calidad del dato estadístico, sino también en mantener este diálogo constante con las personas y las organizaciones que utilizan estos datos, para darle, no solamente buscar como el dato por el dato, sino darle un valor de uso tal que nos permite identificar si estamos respondiendo a las necesidades de información y observar qué vacíos también no nos estamos haciendo cargo hoy y que deberíamos como tensionar a realizar. Y eso va de la mano con esta revisión también constante de cuáles son los conceptos y los métodos más adecuados para efectivamente comprender de qué manera la vida social afecta a mujeres, a hombres y personas no binarias en esta sociedad. Y eso va también de la mano en el cómo lo hacemos, porque no sirve
solamente tener un diseño y un marco conceptual complejo y adecuado, si es que en la práctica no logramos cómo traducirlo en una forma de recolectar la información que nos generen los mismos sesgos que luego nos impidan como adquirir el dato que finalmente va a reflejar esta realidad que buscamos como retratar. Y también va de la mano como de qué manera comunicamos esta información, donde no es solamente llegar y entregar algunos datos, sino también pensar cuál es el mensaje comunicativo y cómo lo presento en términos de lenguaje, en términos de gráfica, en términos del contenido propiamente tal. Entonces, nosotros podríamos señalar que la forma que tenemos el día de hoy de organizar el trabajo dentro del subdepartamento, la podríamos organizar en estas 4 grandes líneas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la generación de documentación y la publicación de esto. Por otro lado, lo que tiene que ver con la producción estadística propiamente tal. Una tercera patita es la formación o el material formativo que buscamos generar sobre el enfoque de género en la estadística. Y por último, el trabajo de vinculación institucional que tenemos con distintos equipos y distintos niveles como institucionales, por decirlo. Entonces, respecto a lo primero, un poco que se explicaba a partir de este transcurso que le decía como en la línea de tiempo que hablaba del desarrollo del equipo dentro de la institución, podremos dar cuenta de que la documentación que generamos se divide en estas 2 grandes líneas. Por un lado, aquellos documentos enfocados en el análisis de la problemática de género, donde ahí nosotros generamos material de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de infografías, donde hacemos un análisis de los datos y buscamos exponerlo de una forma gráfica, con un mensaje corto y preciso respecto a ciertas como indicadores de género, que sean brechas, sean tasas, o sea, lo que mejor corresponde para poder expresarla. Y son mensajes cortos, gráficos, que se buscan difundir como tanto en redes sociales como en la misma página que disponemos. También tenemos el desarrollo de boletines, que es un trabajo un poco más profundo, que buscamos profundizar cierta temática en particular. Por ejemplo, el último que hemos desarrollado, de el género y trabajo y cómo impactó la crisis económica desatada por la pandemia del COVID en el impacto laboral entre hombre y mujer. Y finalmente tenemos otra forma, otro tipo de publicación que ya son los estudios más profundos, que implica un desarrollo metodológico mayor y que por lo tanto son un desarrollo más, o un producto más desarrollado respecto a cierta temática. Y la otra línea de trabajo, un poco dando cuenta de lo que hablamos, de qué manera vamos a estudiar la forma en cómo producimos los datos, son todos estos trabajos de carácter más metodológico que van en la línea de entender cómo es que producimos las estadísticas que producimos. Entonces, para eso nosotros buscamos estudiar, revisar la forma en que estamos diseñando los cuestionarios, estamos procesando la información, estamos difundiendo los datos y generar documentos que sean herramientas útiles a los equipos que puedan revisar a la hora de producir los indicadores que se producen. Entonces, esas son como a grandes rasgos esta documentación que se ha ido desarrollando por el equipo a lo largo del tiempo. Después con el tema de la producción de estadísticas de género, en particular acá quiero destacar lo que es la Subcomisión de Estadísticas de Género, que es un espacio interministerial que surge el año 2014 y que es coordinado tanto por el INE como por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Ya? El objetivo que se plantea para este espacio es poder generar una coordinación tanto para la producción y el análisis de estadísticas de género y que tenga un carácter permanente. Eso es muy relevante porque se lo podría decir, política que empieza a planificar como a un mayor plazo y no solamente como a un carácter inmediato de cierto trabajo, sino poder proyectarlo en el tiempo y que sea un espacio que pueda, por un lado, reunir esta información que ya se produce en las distintas instituciones que forman parte, pero también de poder nutrir técnicamente a los equipos que producen la información y poder sistematizar esta producción estadística con el propósito de, finalmente, de que tenga un valor de uso en el sentido de que den insumos para esta correcta formulación de políticas con enfoque de género y que apunten hacia la igualdad de género. Entonces, a grandes rasgos, el trabajo en esta subcomisión se trata, por un lado, de la producción de estadística propiamente tal, con enfoque de género,
Y por otro lado, las actividades mismas donde nos reunimos para compartir esta experiencia y análisis que cada institución va desarrollando también individualmente. Entonces, desde el 2014 a la fecha han ido aumentando la cantidad de instituciones participantes y hoy en día hay 11 ministerios, de los cuales participa uno o más servicios que producen indicadores de género. Entonces, y a la vez que nos evaluaba y contaba antes sobre los cambios que ha tenido el equipo dentro de la institución, la subcomisión también ha tenido ciertos cambios que le han permitido como ir mejorando este objetivo que se propone. Y uno de ellos es como la reactivación que ocurrió el año 2021, que se caracterizó, fue un hito importante en el sentido de que primero se elaboró esta página web, que es estadísticasdegénero.cl, que luego se las voy a mostrar más en detalle, como una especie de repositorio de que aloja todos estos indicadores que son producidos por las instituciones, y a la vez se generaron ciertas estrategias para poder mejorar la oportunidad de los datos que se estaban generando. Porque antes pasaba que de repente la producción de datos, la revisión y luego la publicación es un periodo bastante extenso y la consulta que se pueden hacer a los datos ya tenía un desfase temporal bastante alto. Entonces, ahí, en la medida que se van anclando estos aprendizajes, estas prácticas en los equipos de trabajo y se logran como transmitir a las nuevas personas que van incorporándose, se va aumentando la capacidad de poder generar esta producción estadística en un tiempo que sea correspondiente a las necesidades que se tienen. Entonces, la página, como lo que muestra la página principal de estadísticasdegénero.cl, y en general la página se estructura en 4 grandes secciones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con indicadores de género propiamente tal, que luego voy a profundizar ahí, pero también tiene otro espacio donde cuenta como la historia de la subcomisión, entrega elementos conceptuales y de buenas prácticas respecto a estadísticas de género, y un espacio que reúne como un repositorio de documentos y de otros sitios web que son relevantes en las temáticas de género y de estadística en particular. Acá está la sección de los indicadores. Ustedes pueden ver ahí como el listado de dimensiones en los cuales se agrupa, que son estos 9, y con lo claro que se podrían existir muchos más que todavía, o sea, es lo que nos invita a seguir avanzando, y por cada uno de ellos existe un conjunto de indicadores que refieren a la temática. Por ejemplo, acá usted pincha en el primero y le sale una definición respecto a lo que da cuenta esta dimensión, y acá abajo está el listado de indicadores, de los cuales todos cuentan con un cuadro estadístico, o sea, donde te presenta el dato propiamente tal, y un documento de metadatos que explica un poco el indicador. Para ejemplificar mejor, todos los cuadros estadísticos se encuentran en este formato Excel, donde la primera hoja es una presentación sobre la institución que genera el dato, una caracterización del dato en particular, y la segunda y tercera hoja corresponden al indicador de género que se generó, ya sea que esté desagregado a nivel nacional o regional según corresponde. Y a la par de este cuadro estadístico se acompaña el documento del metadato, que es un documento que explica cuál es la forma de construcción que tiene para saber qué está reflejando este valor que se está exponiendo, cómo se construye, qué institución lo construye, cuál es la metodología utilizada y cuál es la importancia que tiene este indicador para hablar de estadísticas de género. Entonces, en síntesis, una quizás de las grandes labores que ha desarrollado el subdepartamento es poder aportar al fortalecimiento de esta subcomisión como un espacio que reúne instituciones que son diferentes, que tienen dinámicas diferentes, a veces un poco distantes, pero que sí tienen la intención y el interés de poder generar estos acuerdos como tanto en la forma de trabajar, que permita justamente generar los insumos estadísticos que reflejen esta situación de cómo afecta a hombres y mujeres respecto a las diferentes temáticas que se trabajan, como también en poder trabajar en esta calidad estadística del dato y el uso
que se le puede dar específicamente a esta información. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos es un espacio que permite como reunir y trabajar de manera coordinada a estas distintas instituciones que ya de por sí mismas tienen un gran barrido y una gran como experiencia en la generación de información. Luego una tercera patita, como venía diciendo, dentro de la estructura que trabajamos en el subdepartamento, es la formación en enfoque de género, para la cual ahí nosotros desarrollamos, porque como bien también decían las compañeras de Cuba, no solamente es tener como estos diseños y estos marcos conceptuales, sino que es necesario poder instalar capacidades en los equipos de trabajo que finalmente son quienes están produciendo esta información. Entonces ahí nosotros buscamos generar material para un curso en línea que está destinado tanto a personal de nuestra institución como a otros externos que así lo soliciten, y se realiza a través de esta academia que cuenta el INE, que se llama Academia del Conocimiento de INE, donde buscamos generar este curso que se llama Enfoque y Género en la aplicación estadística, que se realiza todos los años y cada año buscamos ir mejorando el material para hacerlo más atingente. Y finalmente, lo que podemos decir respecto a la vinculación institucional es que nosotros como equipo también nos relacionamos con distintos equipos en distintos niveles. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el trabajo interno dentro del INE, donde nos relacionamos con otros departamentos de áreas técnicas, pero también del área de operaciones, que son quienes organizan los terrenos, por ejemplo, de las encuestas que se aplican. También trabajamos a nivel como interinstitucional, por ejemplo en esta subcomisión de estadísticas de género que nombraba, pero también pertenecemos a la mesa de género del Ministerio de Economía, que es el ministerio donde nosotros nos anclamos, y que es una mesa que se reactivó, se le dio mayor fuerza durante este año, justamente para trabajar de manera coordinada con otros servicios y poder cumplir como con estos compromisos ministeriales en la línea del enfoque de género. Y también tenemos un trabajo bastante cercano con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género por estas distintas instancias que nos llaman a trabajar en conjunto de poder impulsar el enfoque de género en las políticas públicas. Y por último, un nivel que también para nosotras es importante, como este nivel internacional, pero a nivel regional de América Latina y el Caribe, como es la participación, que también lo nombraron las compañeras de Cuba, el grupo de trabajo en CEPAL, que busca avanzar en la guía para transversalizar el enfoque de género en la estadística, donde ha sido un espacio bastante nutritivo para poder como conocer de qué manera otros países van desarrollando esta temática y cuáles son los aprendizajes que han obtenido ahí. Entonces, finalmente, si son distintos niveles de vinculación que se tienen, de todas maneras existe una retroalimentación constante entre los aprendizajes y las reflexiones que se van levantando en cada espacio. Entonces, ya para ir finalizando, recordar de nuevo que, claro, nosotros podríamos decir que el trabajo que el día de hoy se hace en el subdepartamento se mueven estas 4 grandes líneas de trabajo, pero frente a lo cual nosotros quizás obtenemos como aprendizaje, podemos nombrar como 4 elementos más específicos. Primero tiene que ver como cuando nosotros hablamos de transversalizar el enfoque de género, nos estamos refiriendo a poder observar el proceso de producción estadística y poder generar herramientas para que los equipos puedan incorporar este enfoque dentro de sus propias prácticas. Por otro lado, este proceso de construcción de indicadores exige tener una coordinación entre estos distintos equipos productores de información y al mismo tiempo tener un diálogo constante con las personas y las organizaciones que usan esta información. En tercer lugar, nombrar que existe un fortalecimiento de los equipos de trabajo, o sea, una relación directa entre este fortalecimiento y la autonomía que tienen con la capacidad de poder abordar esta creciente demanda de las temáticas de género en la producción estadística. Y finalmente esta idea de que ya existe como una especie de látigo que tira, o de elástico que tira, como hacia avanzar estas miradas más integrales de los datos estadísticos, que implican tomar decisiones tanto técnicas como políticas, pensando que estas son 2 caras de una misma moneda, de que lo técnico nutre lo político y viceversa, porque existe ya una necesidad de poder dar cuenta de que las estadísticas logran evidenciar las condiciones de vida que tienen los distintos grupos presentes en la población, donde el género es una
de los cruces que se hacen, pero también impacta la clase social, la pertenencia a un pueblo indígena, los diferentes ciclos de vida de las personas, y finalmente eso igual exige a dar cuenta de cómo se experimenta la vida, cuáles son las condiciones de vida de cada grupo de esta población. Entonces, en síntesis, bueno, toda esta información la pueden encontrar, además de la página de género, de estadística de género que presenté antes, nosotros contamos con un espacio dentro de la página del INE, donde se pueden encontrar estos documentos, el enlace a esta página de los indicadores, y todo el material que hemos desarrollado. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por la presentación súper completa y felicitarles también por el trabajo del INE. La verdad que se ve que abordan muchas dimensiones y eso es muy, muy importante. Quería recordarles que esta presentación está siendo grabada y todo el material que se ha presentado, tanto de Cuba como del INE de Chile, van a estar en la página de la RTC. Vamos a compartir el enlace en un ratito más para que puedan recurrir al material después. Ahora vamos a pasar a comentarios y preguntas que hayan surgido. Desde el chat no veo ninguna, pero veo 3 manos levantadas. En primer lugar veo a Carlos Márquez. No sé si... Carlos, si estás por ahí. O quizás la levanto por error. No sé si nos escuchas, Carlos. Carlos Márquez. A ver, lo voy a pasar como panelista. No me responde. Pero por Sí, acá no me mientras... permite sacarle el desmuteo al micrófono de él. Habría que pasar a los panelistas o que escriban en el chat y usted lee su pregunta. Sí, lo estamos pasando a panelista, pero bueno, quizás también es posible que haya subido perro. Pero ahora Elsa María Trueba acaba de levantar la mano, así es que vamos a habilitar su micrófono. Elsa, ¿nos escucha? Sí, buenos días a todos. En mi caso, por lo menos, el chat está deshabilitado. No sé si sea el mismo caso para todos. Y entonces no sé. no puedo escribir nada. Bueno, pero si quieres, puede aprovechar, Elsa, si quiere hacer algún comentario o consulta, aprovechar que tiene. No, por ahora no, es simplemente por eso quería yo comentar Okay. que quizá por eso no tenemos ninguna conversación en el chat. Acá, claro, acá están diciendo que ahora se habilitó el chat. Pero de todas formas, si alguien quiere hacer un comentario ahora, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono para que haga una intervención. Le voy a pasar la palabra ahora a Carolina Miranda. Ella es de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, para que nos dé su mirada también desde la CEPAL. Y ahora, ¿estás habilitada, Carolina? ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a Sofía y también a Anaís, las colegas de Cuba, por presentarnos sus experiencias. También aprovechar para agradecerles su activa participación en nuestro grupo de trabajo para la guía de transversalización de la perspectiva de género en la CEA. O sea, yo siento que toda esa presentación es muy enriquecedora para los trabajos que venimos desarrollando y los trabajos que vienen desarrollando también cada una de las oficinas nacionales de estadísticas de América Latina. En los últimos años hemos podido acompañar el crecimiento del interés en la temática, y cuando analizamos esas dos experiencias podemos ver aquí dos puntos súper importantes. Uno como el de Cuba, en el que el país tiene ya una trayectoria de años en las estadísticas de género, pero abre esa nueva oportunidad a través de un plan nacional, algo que también hemos podido ver en otros países de la región. Luego,
tenemos la experiencia de Chile, que también tiene una larga trayectoria en los temas de estadística de género, pero ya con un formato un poco diferente del de Cuba, con una evolución también del lugar, de la entidad destinada a las estadísticas de género al interior de la oficina. Y creo que son dos experiencias que nos demuestran que no hay un camino único, sino que existen varias formas de hacer la transversalización. La relevancia de mantener, por ejemplo, de tener un marco oficial, ¿no? Sea a través de un plan, sea a través de la abertura de una oficina o de un espacio, de una entidad específica para las estadísticas de género, la relevancia de eso para poder mantenernos a lo largo del tiempo con dando continuidad a esa labor, pero también sobre todo felicitarles y puntuar algo que es súper relevante, que desde la CEPAL también reforzamos muchísimo, que es la disponibilidad de la información. Acá veíamos en el caso de Chile la página web en la que disponibilizan los datos de género. Acá también pudimos ver la información de Cuba en la página del PAM. Y es súper relevante eso porque es una forma, ¿no?, de demostrar, de exponer la situación de las mujeres y la situación en algunos casos de algunos países que tienen ese tipo de segregación, de las diversidades de los países, pero también muy relevante para los tomadores de decisiones, para quienes hacen las políticas públicas. Así que nada, me queda por felicitarles y también agradecerles todo su empeño en el grupo de trabajo. Sin lugar a dudas, su experiencia tiene un rol muy importante para que podamos desarrollar cada vez más esa labor en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Acá en el chat tenemos una pregunta de José Luis Viera y va para Cuba y para Chile. Y nos dice, ¿cuál es su apreciación con respecto a la paridad de género en los empleos? ¿Hay algún estudio específico? Me refiero a cargos públicos y en empresas cargos de responsabilidad. No sé si quiere comenzar Mayra o Anaís de la ONI de Cuba. No sé si me escuchan. O comenzamos contigo, Sofía, si estás ahí. Bueno, respecto a esa pregunta, bueno, dos cosas. Nosotros, claro, por un lado, en esta página de estadísticas de género existe una dimensión que aborda como la participación de hombres y mujeres dentro de distintos cargos a nivel político, ya sea a nivel regional de cargos como intendencia, gobernaciones, también de alcaldía, y también información respecto a estos cargos de directivos de alta dirección pública. En Chile tienen como una especificación especial. Y en eso pueden establecerse como el análisis de las brechas de género que existen en la participación de hombre y mujer en estos cargos. Entonces, más que un estudio, disponemos o al menos que yo conozca, disponemos de esos datos que se pueden analizar como a través del tiempo. Y respecto a mi apreciación personal, quizás, respecto a la paridad de género en los empleos, bueno, pues claro, la idea es que podamos avanzar, pero sobre todo yo creo que el análisis está en conocer, no solamente a nivel como de directivos, quizás de empresas o de espacios públicos, como que sea igualado entre hombres y mujeres, sino en todo ámbito de desarrollo laboral que se pueda generar esta invitación a poder generar espacios paritarios. Más que quizás la meta de que sea 50 y 50, para mí es como pensar que los espacios de desarrollo inviten tanto a hombres, mujeres y personas no binarias respecto a participar en distintas áreas. O sea, pensar, porque la minería en el caso de Chile está altamente masculinizada versus las áreas de educación, por ejemplo, o las áreas de cuidado. ¿Por qué no hay hombres que quizás quieran desarrollarse en áreas de cuidado o mujeres que quieran desarrollarse en ámbitos como de construcción o en general no masculinizados? Entonces, para mí, personalmente, más que
abocar a lograr el indicador de que sea 50 y 50 y todo, para mí es como generar de qué manera los espacios se van desarrollando para que estén abiertos finalmente a distintos tipos de personas, no solamente por sexo, sino como distintos tipos de personalidades. Entonces, eso. Muchas gracias, Sofía. No sé si de la ONI de Cuba nos están escuchando, que pudieran aportar esta pregunta que nos hicieron. ¿Alcanzaron a escuchar la pregunta? Sí, sí. A la pregunta sobre la paridad de género en el empleo, ¿no? Claro. Se refiere. Bueno, en el caso de Cuba, digamos que tenemos información que se puede obtener de las encuestas nacionales de ocupación. Esa es una encuesta muy grande que se hace en Cuba y la tenemos desde el 2008 hasta el 2020, aunque homologada y eso la tenemos del 2015 al 2020 en microdatos. Bueno, y también se hizo en el año 2016 una encuesta nacional sobre igualdad de género, que ahí también se puede obtener información sobre eso. Nosotros en el caso de Cuba, para poner como algunos ejemplos precisos de indicadores, ¿no? Digamos que en cargos públicos, si nos vamos a cargos públicos a nivel nacional, pudiéramos decir que vamos en el camino a la paridad de género, por decir algo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es como la Cámara de Diputados o algo de eso. Sin embargo, no es así en otros niveles. La mujer cubana es una mujer como que casi en todos los países de América Latina, tiene un nivel de instrucción más alto a nivel promedio que los hombres. Sin embargo, a nivel de dirección, no es tan así. O sea, en ese camino va el PAN también, en lograr la paridad de género en cualquier aspecto de la vida social y económica de la mujer. Y en eso se está trabajando y midiendo a ver qué es lo que está pasando, porque a nivel, digamos, de empresas, de instituciones, medias, no está, la paridad de género no se ve, a pesar que la mujer es más instruida. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay llegó otro comentario de Elsa María Trueba, del INEGI de México, y ella hace un comentario, yo diría como súper actual, digamos, un tema que incluso va más allá como de la división entre hombre y mujer, porque ella consulta sobre el concepto de no binario, efectivamente. Voy a leer el comentario completo para contextualizar. Ella nos dice que el concepto de género es social en general. Las estadísticas captan el dato binario de sexo biológico hombre-mujer. Y entonces en este contexto ella consulta si se están equiparando estos dos conceptos por un lado y por el otro si se capta el concepto de género no binario o si hay algún trabajo al respecto. Sofía algo mencionaba en el INE de Chile. No sé si quieres comenzar tú, Sofía. Sí, puedo hacerlo. De hecho, algo que se me olvidó profundizar en una presentación, y que es uno de los trabajos más quizá importantes del último tiempo que estamos desarrollando como equipo, es justamente un estándar para hacer las preguntas de sexo, género y orientación sexual. Este es un trabajo que surge en 2018 con una investigación tanto de revisión de antecedentes, la experiencia internacional y sobre todo como al menos 3 rondas importantes de entrevistas cognitivas, tanto con poblaciones que pertenecen a la población LGTBIQ+, y a población como general diferenciada por distintas temáticas como zona, edad, etc. Con lo cual se hace como una propuesta de una batería de preguntas, porque justamente acá uno de los impulsos que hemos tratado de desarrollar es poder avanzar en utilizar el género como aquella categoría que te permita diferenciar la vivencia de las personas femeninas, masculinas, y esto te permite también abordar otros géneros. En particular nosotros consideramos como, o a partir de esta batería de preguntas, está la población trans y lo no binario. Entonces, ese trabajo nos ha permitido como generar esta propuesta, que es un trabajo que prontamente vamos a publicar, para incorporar las preguntas en todas las encuestas que estén remitidas a nivel de persona. Y eventualmente, claro, quizás la variable sexo es hoy día la que se utiliza casi
en mayor medida en todas las instituciones para poder diferenciar a las personas, pero eventualmente nosotros queremos ocupar como la categoría de género para poder al menos igualarla a diferenciar, porque finalmente son estas categorías las que permiten precisar de manera más correcta quizás como evidenciar de qué manera esta sociedad afecta a las distintas personas según sea su género más que su sexo. Entonces, en ese sentido, ese es el trabajo que podríamos como aportar, que ha sido el trabajo de un largo proceso de investigación que hoy nos permite decir como ya, estas son las materias de pregunta para poder identificar a esta población. Muchas gracias. No sé si desde la ONI de Cuba tienen algún comentario respecto de la inclusión de indicadores o preguntas que hagan referencia al género no binario. No sé si me escuchan desde la ONI de Cuba. Ahí está. Ahí sí. Realmente en la mayoría de las encuestas que se hacen, lo que se pregunta es el sexo biológico. Sin embargo, existen 3 encuestas que son encuestas referidas a indicadores para medir las infecciones de transmisión sexual, que sí se hacen este tipo de preguntas. Y recientemente, que todavía no tenemos resultados, se hizo una encuesta a personas trans. Entonces, son preguntas que, como bien dijeron ustedes, llevan un tiempo de estudio de la metodología, la conceptualización, de la forma de preguntar y ver incluso los resultados que van surgiendo. Pero está claro que para estudiar y tener estadísticas de género hay que incluir este tipo de población. Este tipo de población no puede quedar fuera de las estadísticas. Totalmente. Muchas gracias. Y tenemos otro comentario de Eric Rodríguez y nos consulta si incorporan herramientas de visualización para georreferenciar los datos y si hacen desagregaciones por poblaciones específicas, por ejemplo, población con discapacidad o población en zonas rurales. ¿Parto yo? Dale, sí. Nosotros acá en el INE, de hecho, contamos en la misma página de la sección de género dentro del INE con un atlas de género, que fue quizás como el proyecto antecesor a esta página de estadísticas de género de la subcomisión que nombraba, donde ahí funcionamos con un modelo de trabajo de georreferenciación que establece como una gráfica que diferencia a las regiones según como las tasas del indicador que se esté mostrando. Quizás ahora como no lo potenciamos tanto debido a que es un espacio que como sistema cuesta un poco cargarlo, de repente no es la mejor herramienta más rápida que puede ser para visualizar los datos, pero sí es un elemento que nos ha servido para justamente como difundir estos indicadores de género. No obstante, acá nosotros siempre en el tema de la producción de estadísticas de género nos topamos con el gran obstáculo de que nosotros tenemos como INE un estándar de calidad estadística que establece ciertos requerimientos para poder hacer la publicación de ciertos datos, ¿ya? Son varios requerimientos y uno de ellos, por ejemplo, es tener una cantidad de casos suficiente para hacer el dato confiable. Entonces, cuando uno empieza a hacer como estas desagregaciones y cruces que van haciendo los grupos cada vez más pequeños, va disminuyendo la capacidad de representatividad estadística que tenemos de esa población. Por lo tanto, en ese sentido, quizás el INE tiene este estándar que es exigente, como en este tipo para medir esta calidad, pero que nos permite asegurar de que lo que estamos mostrando efectivamente represente a la población que estamos señalando. Entonces, en esos modelos se pueden hacer como estas variaciones, pero tampoco nos permite un nivel de detalle tan como quisiéramos, debido a que eso implica generar muestras mucho más enfocadas en poblaciones pequeñas, lo que repercute también en un sistema de recursos que hoy en día no tenemos. Entonces, se pueden hacer ciertos cruces, pero no en todos los indicadores y no todas estas encuestas que disponemos. Muy bien, muchas gracias. ¿Desde la UNI de Cuba? Sí, a ver, para contestar la pregunta,
vamos a partir de lo que tenemos, o sea, sí tenemos desagregación por zona de residencia, urbana, rural, incluso en la sala situacional, en el demo que mostramos se ve algo de esto. Y tenemos para el caso de indicadores, que la fuente de información sea el censo de población y viviendas, sí podemos hasta obtener el tema de la discapacidad. Porque hay que ver cuando la fuente de información te garantiza esto. Pero en el tema de la georreferenciación es un proyecto que está en estos momentos la oficina desarrollando, que se piensa que a partir del próximo censo podamos tenerlo tal cual, así como la georreferenciación, como mencionaba la colega de Chile, de tomar los datos y tal. En estos momentos lo que tenemos es algunos indicadores que se pueden brindar incluso a nivel de provincia, algunos pueden llegar a nivel de municipio, y lo que hemos logrado es visualizar eso a nivel de mapa, que fue lo que vieron en la sala situacional. Cuando el otro proyecto de georreferenciación esté avanzado, bueno, pues podremos utilizar esas bondades en las estadísticas de género. Muchas gracias. Sí. Tenemos una nueva consulta de Natalia Arce. Ella agradece las presentaciones y también pregunta si es que además de tener indicadores macroeconómicos con perspectiva de género, se cuenta con información a nivel sectorial como género y comercio, por ejemplo, las mujeres en actividades empresariales. Nosotros justamente, están otros servicios del Ministerio de Economía que cuentan con sus propios datos, que justamente estamos en un proceso de tratar de incorporarlo en esta subcomisión de estadísticas de género. Entonces, hoy en día la página en sí no lo presenta, pero sí existe esa información que es generada por cada institución, sobre todo como a nivel de registro administrativo más que de encuesta. O sea, existe la encuesta, como la encuesta de empleo, que envía el rubro, o la misma CACEN, que es una encuesta de caracterización socioeconómica, que caracteriza como el espacio donde se desempeñan las personas, y ahí se puede hacer un análisis de género respecto a eso. Y respecto sobre actividades empresariales, en general se tienden a generar los indicadores a nivel de empresa como tienen datos agregados a nivel, datos agregados a nivel de hombres y mujeres, más que el dato específico a nivel de personas. Entonces también se está avanzando ahí justamente poder incorporar o ver de qué manera incorporar la perspectiva de género justamente en estos espacios que son como comunidades agregadas de personas y no a nivel individual. Entonces, en resumen, como que se está avanzando en general a incorporar estos indicadores económicos en esta subcomisión que permita reunir los datos que se reúnen en este repositorio. Muy bien, muchísimas gracias. ¿La ONU? Sí, nosotros a partir de la encuesta nacional de ocupación que mencionaba Mayra anteriormente, sí podemos obtener este tipo de indicadores y se publican y los vamos a tener en nuestra sala también, en nuestro observatorio, algún que otro indicador en ese sentido. Ok. Sí, eso. Bueno, aquí José Luis Viera hace una consulta, entre paréntesis, les pregunta a la UNI de Cuba si el censo es de derecho o de hecho. Quería aprovechar la oportunidad, José Luis Viera. ¿Es de derecho o de derecho? Si es de derecho o de derecho. Sí. Sí, el de nosotros es de derecho. Siempre ha sido de derecho. En una ocasión se hizo mixto, pero realmente, en el 70 se hizo mixto, pero realmente el de nosotros es de derecho. Ok, muchas gracias. Bueno, y para finalizar, no veo más comentarios. Elsa Trueba del INEGI le pregunta a Chile como cuándo estaría publicado el trabajo que están realizando y si lo pudieran compartir una vez que esté publicado. Sí, en este caso quizás pueden hacerlo quizás directamente con el INEGI o hacerlo a través de la CEA también, y nosotros podemos difundir también el trabajo. Y les recuerdo también que esta presentación y los materiales que estamos compartiendo ahora van a estar en la página web de la RTC, así es que ahí pueden recurrir después para revisar lo que se habló ahora y
y también están los contactos en caso de que quieran consultar algo adicional. Así que no veo por ahora más comentarios, así que les agradezco muchísimo a la ONI de Cuba y al INE de Chile también por esta presentación, a Carolina Miranda también de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Y nada, muchísimas gracias por este aporte y la verdad es que es muy importante y es muy gratificante también ver cómo se está avanzando en este tema que es tan relevante. Y muchas gracias a ustedes por organizar esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la red, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas las personas que se conectaron también.